Pequeñas indicaciones. Adelante, doctor. Queda en el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Vamos a tener una, una clase doble, ¿no? El día de hoy y también el día jueves respecto al procedimiento administrativo. Bueno, no todo el tópico de procedimiento administrativo, porque no alcanzaría, sino algunos tópicos especiales al respecto que tenemos que tener en cuenta. Si los sujetos, algunos principios aplicables al respecto a la instrucción, a la culminación, a la verdad material, vinculados a la fiscalización posterior también. Y por último, seguramente esto ya lo veremos el jueves, la tratativa respecto a los procedimientos administrativos electrónicos, ¿no? Vinculados con otras figuras especiales. Para ello, es importante primero descifrar las labores propias a la administración pública. Que no es lo mismo las labores del Estado, no es lo mismo las labores de una entidad pública, porque una entidad pública es aquella que forma parte del Estado, pero una entidad de la administración pública puede que no sea incluso parte del Estado, o también puede ser que entidades públicas no se constituyan como entidades de la administración pública. Es necesario primero hacer esa diferencia para saber cuándo estamos frente a un procedimiento administrativo y cuándo no, cuáles son los fines de un procedimiento administrativo y por qué dentro de las partes de un procedimiento administrativo están tanto los administrados como la administración pública, ¿no? ¿Por qué se da esa cualidad de administrado en específico? ¿Por qué no se le denomina, por ejemplo, ciudadano? ¿Por qué no se le denomina súbdito, como en algunos casos, ¿no? Históricamente se le ha tratado como tal. ¿O por qué se entiende también que al administrado se le puede denominar particular? ¿En qué sentido? ¿De dónde deviene esto? Y si bien es cierto, estas ideas surgen paulatinamente a través de la historia, ¿no? Porque a lo largo del tiempo, la configuración de las finalidades del Estado pues ha variado y su naturaleza y su existencia misma también ha cambiado, pues esto básicamente se basa en una idea, ¿no? Cambio, una perspectiva que se tiene respecto de lo que le corresponde a lo público, lo que le corresponde en principio al Estado y cómo éste se subdivide en funciones, ¿no? O técnicamente hablando, potestades públicas. Para ello, entonces, primero es necesario analizar el campo, no desde una perspectiva histórica, porque también es válida, sino ya ver el culmen de lo histórico o de la evolución progresiva que se ha desarrollado, ¿no? Y viendo desde ahora, si lo vemos desde una perspectiva objetiva, podemos apreciar que el poder puede estar configurado o supeditado a normas jurídicas. Como también no, ¿no? Pero no es el campo de este estudio, porque sabemos que el poder, como esa capacidad de influir o modelar conductas de los demás, puede no estar contenido o validado a través de normas jurídicas. Hay mucha gente poderosa que no tiene ninguna cuota de autoridad formalmente hablando, pero que sí denota poder, ¿no? De ese poder no hablamos, sino del poder jurídico, ¿no? Poder jurídico, ¿por qué? Porque está investido de no una norma jurídica que lo dota como tal, como autoridad, ¿no? O al menos que lo dota de esa cualidad para poder vincular voluntades de otros. Entonces, ese poder jurídico puede ser bilateral o unilateral. Hablamos de bilaterales cuando son ambas partes las que tienen ese poder de vincularse a sí mismo, ¿no? Por ejemplo, un contrato de arrendamiento, un contrato de compra-venta,
en la cual ambas personas, de forma bilateral, una relación, como dicen los civilistas, sinalagmática, pues prestan, o prestan servicios mutuamente. En cambio, hay otros poderes jurídicos que son de carácter unilateral, ¿no? En estos poderes jurídicos de carácter unilateral, solamente es un ente o una persona la que ostenta el poder de modificar la situación jurídica de otra, sin el consentimiento de la otra parte. Por eso es unilateral. Con estos unilaterales nos quedamos para poder analizarlos un poco más y vamos a ver que este poder jurídico puede estar condicionado por esa norma jurídica que lo dota del poder, valga la redundancia, o puede no estar condicionado a algún fin en específico. Por ejemplo, ¿no? Un poder jurídico unilateral que no está condicionado a un fin en específico es el derecho a la propiedad. Si somos propietarios de un inmueble, por ejemplo, podemos destinarlo para múltiples fines. No existe una condición en específica. Siempre todos los derechos, pues, los tenemos que ejercer en el marco del interés público, ¿no? Pero dentro del marco del interés público no hay ningún fin en específico. Eso es entonces un poder jurídico unilateral que no está sujeto a alguna condición, o denominado también acondicional. Pero fuera de ello existen poderes jurídicos unilaterales condicionales, ¿no? Los condicionales son los que nos importan porque están supeditados a un fin en específico. La norma no solamente otorga el poder, sino también señala que el ejercicio de este poder está supeditado al cumplimiento de un determinado fin. Entonces, la finalidad en este caso es lo importante y no tanto el poder en sí mismo. El poder es un medio para alcanzar ese fin. Y ese fin puede ser privado incluso, o también puede ser público. Es decir, el beneficiado o afectado con ese fin puede ser una persona particular, puede ser una persona privada. Por ejemplo, la patria potestad. ¿No? Patria potestad como un poder jurídico unilateral condicionado a un fin privado. Se le otorga este poder a los padres, por ejemplo, para que puedan ejercer dominio, si se quiere, sobre sus hijos, pero no como ellos quieran, sino siempre bajo un interés superior del menor, ¿no? La patria potestad. Y esta categoría especial de un poder condicionado a un fin hace que este poder no sea facultativo, como sí serían los poderes jurídicos unilaterales acondicionales, son facultativos, ¿no? Yo con mi propiedad, si quiero la vendo, si quiero no, si quiero la alquilo, si quiero no, es facultativo. En cambio, un poder jurídico unilateral condicional no es que si soy padre, tengo la facultad de ejercer mi patria potestad, no, tengo la obligación. Es un poder y a la vez una responsabilidad porque está condicionado a un fin. Pero dejando de lado los poderes jurídicos unilaterales condicionales privados, ahora vamos a ver los poderes jurídicos unilaterales condicionales a un fin público. Acá cuando hablamos de una finalidad pública, evidentemente ya no estamos hablando de un interés particular, sino de un interés general, ¿no? ¿Y qué es interés general? Pueden haber múltiples definiciones, pero nos podemos quedar para el entendimiento del curso que tenemos hoy día y el jueves, aquella intersección de la suma de los intereses particulares e intereses personales, claro, ¿no? Todo aquello que nos importe a todos en conjunto, ese es un interés general. Es un concepto abstracto, claro que sí, ¿no? Pero ¿qué podría importarnos a todos, por ejemplo? El medio ambiente, que existe un sistema de transportes, que exista libertad, dignidad, trabajo, condiciones mínimas de vida, ¿no? Ese sería entonces el interés
general, lo que nos importa a todos, independientemente de la condición donde estemos. Entonces, van a existir, va a existir la necesidad de otorgar poderes jurídicos unilaterales condicionales a un fin público, señalando que todos los poderes condicionados a un fin tienen un nombre en específico, son las potestades. Las potestades entonces pueden ser privadas o públicas, ¿no? Por ello deviene la frase de patria potestad, ¿no? Es una potestad. Y entonces aquí advertimos que potestad no significa lo mismo que facultad, ¿no? Porque facultad son los poderes jurídicos unilaterales acondicionales. Como facultad se me permite hacer o no hacer, ¿no? En cambio, una potestad no. Una potestad no es una facultad. Una potestad estoy obligado a hacer, pero tengo un margen de discrecionalidad para llegar al fin que se ha propuesto, que se ha determinado. Porque el ejercicio del poder en estos casos solamente es un medio. Entonces, ¿a quién podemos delegar estos poderes jurídicos unilaterales condicionados a un fin público, ¿no? Si es que los poderes jurídicos unilaterales condicionales privados, por ejemplo, a la patria potestad los delegamos a los padres, a los curadores, a los tutores, y los públicos, ¿a quién los delegamos? Entonces, se genera la necesidad de la existencia de un ente artificial, porque lo hemos inventado, en la realidad no existe, ¿no? Denominado como Estado. Y ese Estado, entonces, tiene el monopolio de estos poderes jurídicos unilaterales condicionales a lo público. Porque se entiende, o sea, ideológicamente se parte de la idea en el que los ciudadanos o las personas en convivencia no pueden satisfacer todas sus necesidades. Va a haber espacios necesarios para la vida en común en los cuales estos poderes jurídicos tienen que estar encomendados a un ente en particular, ¿no? Y en ese ente es el Estado. De allí nace entonces la potestad, por ejemplo, potestad pública legislativa, que en sencillo es la potestad de emitir leyes, la potestad jurisdiccional, que en sencillo es la de impartir justicia respecto a las leyes emitidas, la potestad gubernativa, por ejemplo, también, que es dirigir las políticas de acción del Estado mismo, y la potestad administrativa, ¿no? La potestad administrativa, para entenderla, la vamos a ver en la siguiente diapositiva porque es un poco más compleja que las otras potestades, ¿no? Para ello, ¿no? Primero tenemos que entender que como primera potestad originaria se genera la potestad legislativa, porque el único ente encargado de poder emitir normas de cumplimiento obligatorio para todos tendría que ser el Estado. Emisión de normas, primero constitucionales y legales. Esa es la primera potestad, ¿no? Y luego se genera ideáticamente también la fórmula de la potestad jurisdiccional, ¿no? Por si se generan conflictos respecto de la aplicación de esas normas en casos concretos, ¿quién los tendría que resolver? También el Estado, entonces. Surge la potestad jurisdiccional en estos casos. Pero va a haber algunos espacios en los cuales la existencia del Estado mismo o de este ente abstracto va a ser necesaria y la potestad legislativa y jurisdiccional van a quedar cortos, porque necesitamos un actuar inmediato en estos casos. ¿Por qué? Porque a través de la potestad legislativa, el Estado no actúa inmediatamente, sino actúa ex ante, ¿no? Antes de que se susciten los problemas, los conflictos, las incertidumbres.
pues el Estado emite las normas, emite las leyes, ¿no? Normas constitucionales, normas legales, pero no actúa de manera inmediata con la ciudadanía, con la sociedad. Y la potestad jurisdiccional actúa cuando ya se ha suscitado un problema, es decir, para solucionar una controversia intersubjetiva, pero hay algunas necesidades que deben de satisfacerse en sí, ¿no? Y la solución de una controversia ya no generaría esa satisfacción de la sociedad que legitime el Estado, porque el Estado tiene que legitimarse, es decir, sustentar su propia existencia. Por lo tanto, se genera la necesidad de otra potestad que nace en términos negativos por ausencia de la potestad legislativa y potestad jurisdiccional respecto a una necesidad imperante de la sociedad de una acción inmediata, pero que por ende esté supeditado entonces a la potestad legislativa y potestad jurisdiccional, porque se genera en mérito a que la potestad legislativa y jurisdiccional no basta. Entonces, a partir de allí podemos advertir ciertas características o esbozar al menos, porque luego en la siguiente diapositiva vamos a desarrollarlo más, ¿no? Pero hasta acá podemos esbozar algunas ideas de lo que tendría que ser la potestad administrativa, porque muchas veces se define a la potestad administrativa bajo un aspecto negativo, ¿no? Es decir, ¿qué es la potestad administrativa? Aquello que no es potestad legislativa y jurisdiccional, ¿no? Y razón no falta, ¿no? Pero bajo términos académicos, no podemos entender muy bien cuál es esta potestad administrativa en específico si es que utilizamos una definición de carácter negativo, pero no es falso, ¿no? Es cierto, la potestad administrativa surge a través de la insuficiencia de la potestad legislativa y jurisdiccional, al menos ideológicamente hablando, ¿no? Y por ello se entienden ciertas características. Primero, es un poder unilateral. ¿Por qué? Porque es una potestad jurídica, habíamos visto en la primera lámina, es un poder jurídico unilateral condicionado al fin público. Entonces, es un poder unilateral, primero tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Segundo, persigue el interés general, como toda potestad pública, ¿no? Eso no significa que la potestad legislativa no persigue el interés general, evidentemente sí, y la potestad jurisdiccional también, ¿no? Persigue el poder unilateral, persigue el interés general. Ahora, se entiende que esta potestad administrativa tendría que actuar bajo el marco de la ley, porque se supedita a la potestad legislativa. Y otra que no salió en la diapositiva, pero ahorita la vamos a poner, que esté sujeto al control jurisdiccional. Eso lo sabemos en la práctica muchos, ¿no? Que es siempre cuando tengamos conflictos en vía administrativa, podemos irnos al proceso contencioso administrativo, es decir, al Poder Judicial para ventilar los conflictos que hayamos tenido con una entidad de la administración pública. Pero dogmáticamente se entiende ello, ¿por qué? Porque la potestad administrativa está supeditada a la potestad jurisdiccional, ¿no? En ambas realmente, ¿no? La potestad legislativa y la potestad jurisdiccional. Por eso se entiende que el ejercicio de la potestad administrativa está bajo el marco de la ley, de allí se entiende, por ejemplo, por qué no podrían ejercer un control difuso, ¿no? Y también aparte que está supeditado a un control jurisdiccional. Se genera entonces la idea del proceso contencioso administrativo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, vamos a ver a partir de ello, porque ahora ya sabemos cuáles serían los límites de la potestad administrativa, pero no hemos desplegado qué se despliega dentro, ¿no? Sabemos los límites, pero cuál es el área de acción, en todo caso, el derecho administrativo, ¿no? Y para ello debemos de desarrollar la idea de la función administrativa. Y digo función porque para desarrollar estos temas es mejor dividir al Estado no en los poderes, poder legislativo, ejecutivo y judicial, originariamente entendidos, ¿no? A través de las ideas de Montesquieu, sino
a través de funciones, porque de todas formas las ideas de división del Estado que surgieron con la Revolución Francesa, incluso antes con la Revolución Inglesa, ya han evolucionado tanto que las ideas anteriores, pues incluso son contraproducentes académicamente hablando para poder entender a la función administrativa, porque se la pueden calzar erróneamente al Poder Ejecutivo. Y esto no es certero, ¿no? Si bien es cierto, entidades del Poder Ejecutivo forman parte de las entidades de la administración pública, pero si revisamos el artículo 1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, pues vamos a advertir que también son entidades de la administración pública el Poder Judicial y el Poder Legislativo, ¿no? Y de ahí ya no podemos entender por qué. Entonces, eso como muestra para entender que la división de poderes para estos temas en específico, pues no nos ayuda mucho. Por lo tanto, pues se, des- se va a desprender mejor la idea a través de la división de las funciones del propio Estado. Es decir, ¿qué hace el Estado? ¿No? En principio, gobierna, lo que implica representarnos y también establecer políticas públicas, ¿no? Luego, legislar, que como ya habíamos visto anteriormente, se encarga de emitir normas constitucionales y normas legales. Estrictamente eso, ¿no? Constitucionales y legales, nada más. Luego, impartir justicia a través de sancionar delitos, ¿no? O también tutelar derechos, ¿no? Y aquí ya despliegan muchas ramas, ¿no? Incluso civil, incluso laboral y todo lo demás. Fuera de ello, habíamos visto que existe un campo grande de acción en el cual el Estado debe de actuar necesariamente, porque impartir justicia, legislar y en todo caso gobernar no basta. Es decir, se necesita de actuar inmediatamente. Y ese actuar inmediatamente, pues lo denominamos como administrar. Esa acción inmediata que se le exige al Estado, pues es la de administrar. Esa administración, perdón, despliega primero las ideas que se generan de forma supletoria a las anteriores funciones, ¿no? Porque si es que en principio el Estado tiene la función de legislar, ¿quién va a reglamentar lo legislado? Porque las leyes como tal necesitan de reglamentación, porque no pueden regularlo todo. Y esa regulación de segundo nivel, podríamos llamarlo así, la hace la administración pública porque tiene potestad reglamentaria, porque es más especializada en el tema, ¿no? Respecto de cada sector, tiene su especialización, entonces lo reglamenta. Eso forma parte de la administración. Recordemos que todo nace a partir de una definición negativa. Todo lo que no sea legislación, pues va a ser administración pública. Por lo tanto, se tiene la función de reglamentar. Luego, impartir justicia también. Si la administración pública necesita una acción inmediata, más directa, entonces también podría solucionar controversias antes de que vayan al Poder Judicial. Entonces, solucionar controversias en los casos donde existe una ley que así se haya determinado, pues la administración pública podrá hacerlo. Y eso no significa que se genere una especie de cosa juzgada, por ejemplo, porque también se puede recurrir al Poder Judicial vía impugnación de actos administrativos a través del proceso contencioso administrativo y se recurre al Poder Judicial para que el Estado funcione ahora sí respecto de su capacidad de impartir justicia a través del Poder Judicial. Eso como parte supletoria a las funciones anteriores, es decir, una acción mucho más inmediata sobre las necesidades de la sociedad en general. Pero en principio, o básicamente, se trata de actuar, ¿no? Actuar yo lo he puesto, ¿por qué? Porque estamos hablando de las actividades administrativas. Las actividades administrativas son el corazón de la administración pública. De aquí vamos a generar diversos procedimientos administrativos, ¿no? A través de desarrollo de las actividades. Ya esto va a depender del enfoque de derecho administrativo que se pueda tener, porque existen diversas escuelas. Por ejemplo, la escuela francesa está más enfocada a una de esas actividades, que es servicio público.
¿no? La última de las actividades que he puesto, primero es limitar la libertad privada, fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones, sancionar el incumplimiento normativo, fomentar buenas prácticas. El último es garantizar servicios públicos. Según la escuela francesa, es lo más importante. Para otros, lo más importante es la organización, ¿no? Que acá en el Perú no tenemos una escuela bien definida, pero muchos abogados administrativistas se basan en ello, ¿no? Y otros se basan en las actividades administrativas como general, ¿no? Bueno, al menos yo, pues independientemente de la escuela que podamos tener, ¿no? Me acojo más a esto, al menos así lo entiendo en el Perú para poder desarrollar todas las ideas demás, ¿no? Pero la verdad es que no importa mucho a qué perspectiva uno se maneje, ¿no? Todas tienen validez en el ámbito académico para poder abordar estos temas. No es necesario tampoco que para cursos prácticos o de procedimiento como tal, pues se genere un debate al respecto, pero sí tener en cuenta primero cuando estamos hablando de procedimientos administrativos y de dónde surgen los sujetos, ¿no? Y por eso estoy hablando sobre primero esta introducción, para ver cuándo es administración pública y cuándo no, y cuándo es procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, los procedimientos administrativos están supeditados a la función administrativa. Hablamos entonces de estas actividades administrativas en específico, ¿sí? Y a la solución de controversias que se generan también a través de procedimientos administrativos. Las de reglamentación no, porque se tratan aquí de emitir normas, porque tanto como las normas constitucionales, las normas legales, también existen las normas reglamentarias, que si bien es cierto, emanan de la función administrativa de reglamentación, pero no dejan de ser normas jurídicas, disposiciones administrativas que regulan de manera abstracta ciertos espacios que ameritan su regulación, ¿no? Y eso no se genera a través de procedimientos administrativos, sino a través de procedimientos normativos eminentemente. Espacio pequeño para abordar las actividades administrativas con libertad privada o la limitación de la libertad privada, hablamos de la actividad de policía, ¿no? Limitar la libertad privada, hablamos de actividad de policía, que implica el hecho de que la administración pública exige a los particulares, nos exige a nosotros autorizaciones o tener autorizaciones, permisos para desarrollar actividades que tendrían que ser eh, que tendrían que ser netamente de nuestra libertad, pero que se supeditan a una autorización por el bien común. Recordemos que toda función administrativa está supeditada a un poder público. El poder público se genera en el marco del interés general. Entonces, aquellas actividades donde podría estarse afectando el interés público, entonces la administración pública debe de actuar solicitando permisos, ¿no? Es por ello que existen sendas licencias, autorizaciones que se requieren a diferentes autoridades públicas, ¿no? En este caso, entonces, eso las hace autoridades administrativas. Luego, si es que normativamente se le atribuye a la administración pública el hecho de exigir estas autorizaciones para el desarrollo de nuestra propia libertad, entonces también se le atribuye la labor de fiscalizar el cumplimiento de estas obligaciones. Ahora, si hay una norma que exige que para manejar un vehículo por las calles de la ciudad, pues necesito yo una autorización por parte de la administración pública, entonces a la administración pública no solamente le compete dar este tipo de autorizaciones, sino también fiscalizar que la gente tenga estas autorizaciones. Y por ende también sancionar a aquel que incumpla la norma. Todo eso se desarrolla a través de las acciones de la administración pública, incluido también la de fomentar buenas conductas, porque no todo va a ser sancionar. Si el fin es el interés público, entonces se puede llegar a ese interés público, ya sea sancionando, pero también fomentando algunas buenas conductas, por ejemplo, incentivo de pagos tributarios
por ejemplo, también incentivo para generación de emprendimientos o estudios en el extranjero a través de becas, por ejemplo, también diferentes tipos de fomentos que pueden ser practicados por la administración pública. Y finalmente, dotar de servicios públicos, ¿no? O tener la titularidad de los servicios públicos a través de transporte, por ejemplo, o educación, servicios de saneamiento. Y aquí con garantizar servicios públicos bajo un corte liberal, se entiende que lo que se busca es la garantización de estos servicios públicos. Esa es la finalidad, ¿no? No es que el Estado preste servicios públicos. Si se puede garantizar los servicios públicos a través de un privado, entonces también se cumple con la finalidad. Por lo tanto, actualmente la idea es que, si bien es cierto, el titular del servicio público es el Estado, pues este puede ser ejecutado indirectamente a través de un particular previa delegación de este poder, porque lo que importa es que se garantice ese servicio público. Por ello, entonces, cuando un ente privado preste ese servicio público, por ejemplo, de comunicaciones, por ejemplo, de transporte, por ejemplo, de educación, en esos casos, vinculados a la prestación de ese servicio público, van a ser también una entidad de la administración pública, porque están realizando una actividad administrativa por delegación de poder del Estado en su cualidad de administración pública. Entonces, aquí ya vamos viendo las diferencias entre una entidad pública y una entidad de la administración pública. No, no es lo mismo. Una entidad pública puede ser entidad de la administración pública. ¿Cuándo? Cuando realice esas actividades administrativas. Cuando no realice esas actividades administrativas, no. Por ejemplo, ¿no? Una municipalidad. ¿Es una entidad de la administración pública? Depende. ¿Qué está haciendo la municipalidad? Si la municipalidad está gobernando, no es entidad de la administración pública. Si la municipalidad está legislando a través de las ordenanzas municipales que emiten, no es una entidad de la administración pública. Si la entidad está fiscalizando, entonces ahí sí, porque es una actividad administrativa, entonces ahí sí es una entidad de la administración pública. Incluso, como dije, una entidad privada, que no, evidentemente no es una entidad pública, puede ser administración pública también. Una universidad privada es entidad de la administración pública, depende. ¿Qué está haciendo? ¿Está prestando un servicio público de educación? Sí, en ese caso sí. Pero si está teniendo una junta para ver sus ingresos y egresos o su contabilidad, ahí no. Ahí es entidad privada solamente, no es entidad de la administración pública. Entonces va a depender de lo que esté realizando ese ente, ya sea público o privado, para determinar si en ese caso concreto está actuando como administración pública y por lo tanto sus actuaciones están supeditadas a un procedimiento administrativo. Por eso no podemos hablar de procedimiento administrativo como tal si es que primero no sabemos qué es una entidad de la administración pública y cuándo es. Y muy aparte de ello, para profundizar, es aparte de las actividades administrativas, están las actividades internas que hacen posible el desarrollo de esas actividades administrativas, ¿no? Porque, por ejemplo, una municipalidad no puede fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones del distrito, por ejemplo, o sancionar el incumplimiento normativo si es que no tiene recursos humanos, o si es que no tiene recursos logísticos, o si es que no se ha planificado debidamente. ¿No? Existen actividades internas que hacen posible el desarrollo de esas actividades administrativas, ¿no? También denominadas actividades de apoyo. Y esas actividades internas, por ejemplo, son las ligadas a los recursos humanos, al abastecimiento, a la tesorería, a la contabilidad, al presupuesto, a la planificación. Y estas acciones también forman parte de la administración pública, porque hacen posible el desarrollo de las actividades administrativas, pero como medio también, no como un fin en sí mismo, ¿no? Porque no tendría sentido que una entidad
solamente desarrolla actividades internas, ¿no? Es decir, solamente vea recursos humanos y se genere una especie de casa de empleo que emplee, pero no realice actividades administrativas, ¿no? Una municipalidad, volviendo al caso, por ejemplo, no cumpliría su razón de ser si es que tiene solamente recursos humanos y no desarrolla ninguna fiscalización, ninguna sanción, no fomenta buenas conductas, no garantiza servicios públicos y no administra debidamente sus potestades de limitar la libertad privada, ¿no? Eso es lo más importante. Pero para ello, pues necesita un soporte determinado por actividades internas y también forman parte entonces en estos casos de actividades propias de la administración pública. Para ello, por ejemplo, si es que el artículo 1 del LPAC nos dice, son entidades de la administración pública, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, ¿cuándo van a ser estas entidades administración pública? ¿No? Por ejemplo, el Poder Legislativo. ¿Qué está haciendo? La pregunta siempre va a ser, ¿qué está haciendo la entidad? Porque una entidad administrativa no es una entidad en abstracto, es una entidad siempre en concreto. Va a depender de lo que ejerza en un momento determinado para saber si es administración pública o no, ¿no? Entonces, si nos preguntan, ¿el Poder Judicial es administración pública? Depende qué está haciendo. En algunos casos es la administración pública, en otros casos no. El Poder Judicial está emitiendo una sentencia. ¿Ahí es administración pública? No, porque está impartiendo justicia. Ya, muy bien. Entonces, otro caso, ¿no? El Poder Judicial está comprando bienes, ¿no? Comprando televisores, por ejemplo, para sus salas. Ahí es administración pública, sí, porque se está abasteciendo. Perfecto. Entonces, las actividades internas forman parte de la administración pública. En ese caso, sí es administración pública, se sujeta bajo las normas de derecho público. ¿No? ¿Me entienden? Entonces, la administración pública en sí es una cualidad que puede estar y no puede estar dependiendo de la actividad que se esté realizando. Que incluso puede estar encomendado a una entidad privada como en una entidad pública. Y no toda entidad pública tiene funciones administrativas. Y las entidades públicas que tienen funciones administrativas pueden no estarlas desarrollando en un momento determinado y en ese momento determinado no son administración pública como tal. Pero ahora vamos a hablar solamente de las funciones administrativas en específico, ¿no? Y como tal, entonces, si se despliega esta idea a partir del hecho de que la sociedad como sí misma no puede satisfacer solamente sus intereses públicos y se necesita de un ente que lo haga, entonces por ello se legitima el Estado a través de su vertiente de administración pública. Entonces tenemos dos partes ya, ¿no? Los administrados que por sí mismos no pueden satisfacer el interés general, porque los intereses personales muchas veces pueden estar chocando unos con otros, entonces necesitamos un ente legitimado, la administración pública, personificado a través de las autoridades administrativas, porque la administración pública es un artificio, en realidad no existe, ¿no? Pero está personificado a través de la autoridad administrativa. Entonces, a partir de allí se determina la existencia de dos partes, o dos sujetos, la administración pública y los administrados. Estos administrados, perdón un momento, por favor. Estos administrados evidentemente van a tener un interés personal. No se puede negar, ¿no? Por más que en algunos casos en concreto tengan un interés altruista, ¿no? Pero aún así no se puede negar el hecho de que tengan un interés personal. Y eso no está mal, puede haber intereses personales. Lo que importa es que este ejercicio o la satisfacción del interés personal no vulnere el interés general, del cual el Estado, la administración pública en concreto, personificada a través de la autoridad administrativa, debe velar. Y se entiende que debe de dirigirse hacia la satisfacción del interés general
porque si no fuera así, es decir, que el interés general no esté comprometido, entonces no habría la necesidad de que la administración pública se entrometa. Porque si partimos del hecho de que la administración pública se legitima porque es necesario una acción directa para la satisfacción de los intereses generales que por la propia convivencia de los administrados esta no puede satisfacerse, entonces se entiende que si el interés general no se ve involucrado, la autoridad administrativa no debería de actuar. El Estado mismo actúa subsidiariamente y ello también involucra la actividad de la administración pública. Y en todo caso donde actúe la administración pública, siempre debe existir la satisfacción del interés general, incluso cuando los administrados persigan un interés personal, ¿no? Por ejemplo, quiero tener un negocio. ¿Qué negocio quieres tener? ¿No? Un bufete de abogados. Ah, perfecto, un bufete de abogados. ¿Dónde? En este espacio. Muy bien. ¿Eso persigue un interés general? Sí. Indirectamente que mi interés sea meramente lucrativo, por ejemplo, pero que exista un abogado que pueda defender los intereses de las demás personas, está supeditado también a un interés general. Entonces, la administración pública debe de actuar en ese caso y promover incluso, porque la administración pública debe de perseguir el interés general. Entonces, a partir de ahí podemos advertir unos roles específicos por parte de la autoridad administrativa, un rol que no debe de ser pasivo, sino activo. Debe de promover y dirigir el procedimiento para que los administrados puedan alcanzar debidamente ese interés personal. ¿Por qué? Porque está en el marco del interés general. Ayudando este interés personal, se garantiza el interés general. Y con administrados, pues, cabe precisar que pueden ser personas naturales o personas jurídicas. Ahora, ¿qué buscan los administrados? ¿No? Por ejemplo, en estos casos, ¿no? Para el desarrollo de la actividad de policía que habíamos visto del limitar de la libertad privada. Necesitan, por ejemplo, edificar y requieren una licencia de edificación. ¿A quién recurren? A una autoridad administrativa que debe perseguir el interés general, porque mejorar las edificaciones, pues, genera, genera un beneplácito, incluso mejora la urbanidad, pero también se debe de realizar bajo los cánones reglamentariamente establecidos, ¿no? Para que no vulneren, no transgredan el interés de las otras personas, ¿no? Por lo tanto, se genera la necesidad de que actúe la autoridad administrativa, no de una manera pasiva, otra vez recuerden, sino de una manera activa, promoviendo y dirigiendo el procedimiento. ¿Qué es lo que se quiere al final de todo este procedimiento? Que se emita un acto administrativo. Un acto administrativo como una declaración, si se quiere ya en términos básicos, una decisión de la administración pública, en específico de la autoridad, que sea producto de un proceso cognitivo, un proceso mental, un proceso analítico, donde calcen los hechos a la norma y que por lo tanto se emita una declaración en específico, ¿no? Porque, por ejemplo, puede ser que se otorga licencia de edificación o se otorga la licencia de funcionamiento, ¿no? Respecto de derechos de los administrados, pero también de intereses en general, porque puede ser que sean en contrario al administrado, ¿no? Por ejemplo, se multa al administrado, ¿no? O se revoca la licencia de funcionamiento que tenía, pero siempre a través de un proceso analítico respecto de los hechos y al derecho. Eso es lo que se persigue a través de un procedimiento administrativo. La emisión de un acto administrativo que contenga las razones que eh, justifican esa declaración. Y esas razones pues están ligadas a la debida motivación del acto administrativo, ¿no? Y esto no es ajeno a lo que se ve en derecho procesal respecto a una decisión judicial. Realmente las partes son las mismas. Debe existir una premisa mayor como una generalidad, es decir, una norma jurídica o el desarrollo normativo de varios enunciados normativos interpretados.
la premisa menor, que son los hechos del caso concreto que calzan en la norma establecida, ¿no? Por ejemplo, necesitamos eh, una solicitud de constancia de cese que otorgas una FIL. ¿Cuáles son los requisitos? Veamos el TUPA, ¿no? La solicitud, una liquidación y entre otros requisitos. En este caso concreto, ¿se cumplen los requisitos? Sí, se han cumplido con los requisitos. De conclusión, se le otorga la constancia por parte de SUNAFIL. Listo. En sencillo ello, ¿no? Pero es establecer las normas aplicables, los hechos que se supeditan a estas normas, es decir, calzan en estas normas, y una conclusión lógica. Es decir, una generalidad normativa, una circunstancia fáctica y que arribe lógicamente una decisión. Cuando no existe eso, se entiende que no hay una motivación interna adecuada. Es decir, por ejemplo, no se puso una premisa mayor, ¿no? No hay normas, simplemente hay los hechos y una decisión. Pero ¿en qué te basas? No se sabe, no hay ausencia de motivación. Motivación aparente, por ejemplo, ¿no? Que parece ser que sí tiene razón, pero falta poner ciertas variables sobre la mesa. La administración pública está dando por sentados ciertos hechos, pero no ha justificado debidamente cuál es la premisa mayor aplicable, ¿no? O motivación insuficiente también, ¿no? Cuando no desarrolla, por ejemplo, las premisas menores que arriban a una conclusión, o cuando no desarrolla las premisas mayores que arriban a una conclusión. Independientemente de ello, pues, en estos casos habría una ausencia de motivación. Y aparte de ello, ¿no? Porque en algunos actos administrativos parece que sí está totalmente lógica la conclusión, pero si nos ponemos a analizar con una lupa las premisas mayores, podemos advertir que, por ejemplo, no se ha aplicado una norma que debió de aplicarse o se aplicó indebidamente una norma. La norma que se ha señalado está derogada o ha sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional y pese a ello la autoridad administrativa la está aplicando. O están interpretando indebidamente una norma, es decir, un error de derecho. También puede ser que las premisas menores, es decir, las premisas fácticas, las premisas de hecho del caso en concreto, pues no estén debidamente probadas, solamente hayan sido puestas como tal, ¿no? Pero que no se hayan probado. Entonces, en ese caso habrá un error de hecho. Esta labor analítica amerita un procedimiento, o sea, llegar a este punto como culmen de la declaración de la administración pública amerita un procedimiento. No es que se presente una solicitud y automáticamente se genera un acto administrativo, que en algunos casos sí, ¿no? En los casos más fáciles sí, pero en los procedimientos un poquito más complejos, pues se necesita de labores de instrucción, es decir, de recopilación de datos, porque esas premisas menores no van a salir así nada más. Se va a necesitar del desarrollo de, por ejemplo, medios probatorios, de acopio de elementos, acopio de documentos, en algunos casos incluso declaraciones testimoniales. Y cuando no se tienen en claro las premisas mayores, es decir, las normas aplicables o la interpretación a estas, se podría también solicitar una opinión técnica al respecto. O la interpretación de los hechos, también se puede solicitar una opinión técnica. En algunos casos un poco más complejos. Entonces, la emisión de este acto administrativo no deviene siempre automáticamente de la solicitud. Es necesario que la administración pública desarrolle un procedimiento. Ese procedimiento se basa en el acopio de actos de instrucción. Entonces, en sencillo, hasta lo que hemos visto hasta aquí, una solicitud presentada por el administrado impulsado por su interés personal, ¿no? Va a pretender un derecho hacia la administración pública porque se entiende que está en el marco de un interés público, ¿sí?
Y la administración pública lo que debe de hacer es acopiar elementos necesarios para emitir una decisión. La decisión que habíamos visto anteriormente, que debe estar debidamente fundada. A este acopio lo denominamos actos de instrucción en el procedimiento administrativo. Y este acopio de elementos va a estar guiado por dos ideas clave. La primera idea es el impulso de oficio, porque recordemos nuevamente, la administración pública debe de actuar de una forma activa, no pasiva, activa. ¿Por qué? Porque se están persiguiendo intereses públicos y el interés público es potestad o forma parte de la potestad de la administración pública. Por ello se legitima, ¿no? No tendría sentido que no actúe o espere si es que consideramos que estos temas le interesan a todos, ¿no? Nos interesan a todos. Y si no nos interesan a todos, entonces no debería ser parte de la administración pública, ¿no? Por ello se entiende que se debe de analizar ello a través del impulso de oficio, ¿no? Y aparte también, otro criterio importante es la verdad material. También por ello mismo, que la administración pública debe de realizar todos los requerimientos de prueba necesarios para emitir una decisión. Y esa decisión debe estar contenida en un acto administrativo, cabe recalcar debidamente motivado, sino no cualquier declaración, sino debidamente motivada, que es lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? La motivación interna y la motivación externa. Entonces, a partir de allí vemos tres etapas claras: pretensión, acopio y decisión, que técnicamente son solicitud, actos de instrucción y acto administrativo como tal. Allí delimita entonces las actuaciones de un procedimiento administrativo como tal. Vamos a ver un poco más el desarrollo, pero básicamente es eso. Primero vamos a ver sobre la primera característica, es decir, el impulso de oficio, ¿sí? Para ello, para ver el impulso de oficio y cuáles son sus límites, sus extensiones, debemos de tener en cuenta que existen principios del procedimiento administrativo. En la ley peruana, en la ley del procedimiento administrativo general, advertimos 19 principios. 19 principios del procedimiento administrativo general, ¿no? Que los podemos dividir en 6 características. En este caso, la característica importante es la confianza. O también dicho, la administración pública debe de ser confiable y debe de confiar también en los administrados, porque todos estamos actuando en inicio a través de el respeto al interés general. Si se dan cuenta en el dibujito que se presentó antes, ¿no? La administración pública, representada por el administrado, no choca con él, van a la misma dirección. La administración pública con los administrados quieren lo mismo. La administración pública lo único que hace es canalizar el requerimiento, velar por que se ejercite a través del interés público, no vulnerando el interés público, pero no choca con el interés personal. Van hacia la misma dirección. No es lo mismo que un contencioso, por ejemplo, no hay una contención aquí. Se entiende que el interés personal se realiza en el marco del interés público. Por eso la administración pública debe de actuar de forma activa. Y de la misma manera también debe de ser confiable y debe de confiar, ¿no? A partir de ello, entonces, se pueden advertir 4 principios importantes. Estos principios están en la Ley del Procedimiento Administrativo General, ¿no? Y se engloban a través de la característica de la confianza propia de la administración pública. Primero, buena fe. Respecto a que entre las partes, es decir, entre la administración pública y los administrados, debe haber respeto y colaboración. No solamente
sobre la administración pública hacia los administrados, sino al revés, también los administrados hacia las autoridades administrativas, debe existir respeto y colaboración. Y como debe existir respeto y colaboración y buena fe de la administración pública hacia los administrados, entonces se entiende que los documentos que presenten los administrados y las declaraciones se presumen verdad en un primer momento. Es decir, la administración pública no podría presumir que son falsos. Debe de presumir que son verdad y actuar en mérito a ello. En este caso, por ejemplo, cuando existan cuestionamientos acerca del actuar de algunos servidores o funcionarios públicos sobre documentación falsa que hayan podido presentar los administrados en su tramitación, e incluso entre la Contraloría General y advierta que los servidores han dejado pasar documentos falsos y han otorgado derechos a los administrados y no han verificado que estos sean verdad, pues en nuestro sistema administrativo esa no podría ser la interpretación, porque las autoridades administrativas están obligadas a presumir que los documentos y declaraciones sean verdaderos, no lo contrario. ¿Por qué? Bajo un fin liberal también. Porque si se va a presumir que son falsos y se va a detener el procedimiento hasta que se realicen las fiscalizaciones, verificaciones, se contraste la documentación, se remitan oficios hacia las personas jurídicas de derecho privado, derecho público, para ver si los documentos que se están presentando son verdaderos, adulterados o no, pues ¿cuándo se emitiría una decisión? Entonces, peor que eso, entonces mejor que eso es presumir que son verdad. Y luego realizar la fiscalización posterior. ¿Por qué? Porque en rigor de la verdad material, la administración pública debe verificar que en efecto, lo que se haya presentado y aparte otros elementos más, otros elementos, pues se supediten a la verdad. Pero para ello, pues debe realizar una fiscalización posterior para comprobar efectivamente si es verdad los documentos presentados o las declaraciones presentadas. Y si es falso lo que se ha presentado, si es falso lo que se ha declarado, entonces ahí sí sanciona, ¿no? Porque el administrado se estaría burlando del sistema, se estaría burlando de los principios de buena fe y que en nuestro derecho administrativo rija la presunción de veracidad, ¿no? Por lo tanto, sí tendría que haber sanciones ejemplares en esos casos, incluso la remisión al Ministerio Público y también la inscripción en el registro correspondiente para que sea fiscalizado siempre. ¿No? Eso también lo vamos a ver más adelante. Pero para el momento tenemos que tener en cuenta que respecto a la instrucción, entonces la verdad material se despliega de esta manera. ¿No? Si bien es cierto, se debe de verificar la veracidad sobre el acopio de elementos, pero se debe de iniciar pensando que los documentos y declaraciones de los administrados son ciertos. Y lo siguiente que también se debe de tener en consideración es la característica de eficiencia que rige un procedimiento administrativo. Partiendo del principio de impulso de oficio, habíamos dicho, la administración pública debe de tener un rol activo, por lo tanto debe de dirigir el procedimiento. ¿Por qué? Por dos razones. La primera es que se están tratando de intereses públicos, ¿no? Y el principal animado en desarrollar esos intereses públicos debe ser la administración pública. Y segundo, por un tema práctico también, porque la autoridad administrativa es quien conoce más del tema, más que el administrado. Lógicamente, porque la autoridad administrativa ve estos temas siempre, es especialista en esta materia. Por lo que si hay alguna cuestión a resolverse, algún problema, una interpretación de normativa que deba de realizarse, pues la autoridad administrativa
teóricamente hablando, tendría que tener las mejores posibilidades de realizarlo, más que el administrador, ¿no? Por ello es que incluso al momento de presentar solicitudes o tales así de los recursos administrativos también, no se necesita, formalmente hablando, la intervención de un abogado. ¿Por qué? Porque se entiende que la autoridad administrativa dirige el procedimiento y en este campo tan bonito pues no debería de existir o no sería necesario la intervención de un abogado y el administrado debería de solicitar nada más porque la administración pública va a canalizar el procedimiento a través del impulso de oficio. Así debería de ser, ¿no? Pero pues como a veces no es así ello o lo dirige mal o dirige bajo un interés particular y eso ya no es derecho administrativo, es antiderecho. Entonces, en la práctica, en algunos casos sí es necesario que actúe un abogado para que canalice y dirija el procedimiento y actúe de una manera, actúe donde la administración pública, si bien es cierto, tiene el deber, pero no lo está haciendo debidamente, ¿sí? Pero bajo los actos de instrucción, la ley nos dice esto, ¿no? La ley nos dice que la autoridad debe de impulsar el oficio. Tampoco es teoría plena, es la ley solamente. Y este impulso, entonces, no se desarrolla solamente de forma teórica, sino también se desarrolla a través de principios más específicos, ¿no? Para ello, pues debemos de partir del hecho de que existen formalidades ligadas al procedimiento, pero que a veces van a ser innecesarias, ¿no? ¿Cuándo? Cuando no se adecuen al fin. Recordemos que la finalidad es la satisfacción de un interés público, ¿no? A través de la dación de derechos que están ligados a un interés personal. Por lo tanto, si este es el fin, pues el procedimiento como tal no es un fin en sí mismo, es una formalidad que como tal existe para garantizar ciertos derechos, pero cuando no es así, entonces se va a repercutir, se va a constituir como una formalidad innecesaria. Ejemplos, ¿no? Ejemplos, tenemos que dar ejemplos acá. Respecto de la celeridad, hay una formalidad en un procedimiento administrativo sancionador que indica que cuando el órgano instructor remite su pronunciamiento final al órgano sancionador, el órgano sancionador debe notificarle al administrado este pronunciamiento final del órgano instructor. Eso dice la ley. ¿Para qué? Para que el administrado pueda presentar argumentos de defensa complementarios ante el órgano sancionador y éste emite una decisión. Pero, ¿qué pasa en aquellos casos donde el pronunciamiento final del órgano instructor es de absolución del administrado? Es decir, se inició un procedimiento administrativo sancionador quizás con la recomendación y una adopción de una multa en contra del administrado, pero luego de presentados sus descargos en fase instructiva, pues el órgano instructor valora mejor el caso y dice, no, no ha cometido la infracción administrativa, entonces no hay que imponerle una sanción, ¿no? Pero como no tiene la potestad de decidir la no imposición de una sanción y el archivo del caso, entonces lo remite al órgano sancionador, quien sí tiene ese poder. Y el órgano sancionador puede hacer dos cosas. El órgano sancionador puede apartarse de ese informe final o puede decir, ah, sí, sí está bien sustentado, entonces voy a decidir lo mismo, ¿no? Y en este caso decide también archivar el caso y determinar que no existe responsabilidad. En esos casos, la normativa dice que se le tiene que remitir igual el informe final de instrucción porque no hace diferencias. Pero si la finalidad en este caso es la satisfacción del interés general y no se está afectando el hecho de que no se le remita el informe final de instrucción porque va a llegar al mismo puerto, es decir, y de todas maneras se va a archivar el caso, entonces esta formalidad en específico, en este caso concreto, es una formalidad innecesaria. Y por principio de celeridad se podría evitar esta formalidad. Es decir, no notificarle el informe final de instrucción, emitir la resolución de archivo y notificarle conjuntamente, ¿no? Tanto la resolución de archivo como el informe final de instrucción, solamente en aquellos casos donde se archive el caso, ¿no? No donde se vaya a sancionar, porque aquí se estaría vulnerando el derecho de defensa.
Esta regla existe para garantizar el derecho a la defensa. Y si el derecho a la defensa no se afecta, pues entonces es una formalidad innecesaria. En informalismo, ¿no? Implica interpretar los enunciados normativos a favor de los administrados, subsanando aquellas formalidades innecesarias, ¿no? Ojo, que acá con informalismo siempre tenemos que tener en cuenta la labor de interpretación. Está ligada a la interpretación de enunciados normativos, de normas en específico, ¿no? Entonces, cuando exista alguna cuestión dudosa respecto al cumplimiento de requisitos que estén establecidos en un TUPA, entonces se debe de realizar una interpretación a favor del administrado, incluso también de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Existe una interpretación dudosa, por ejemplo, respecto de cuándo opera el silencio administrativo positivo, porque la Ley de Procedimiento Administrativo General nos dice, por un lado, que opera a los 30 días hábiles, por ejemplo, para los plazos generales, si es que no se ha notificado dentro de ese periodo. Pero por otro lado, también hay otro enunciado normativo que nos dice que luego de los 30 días hábiles, pues la administración pública tiene 5 días para notificar. Si no notifica dentro de esos 5 días, pues opera el silencio administrativo positivo, por ejemplo. Y en esos casos, entonces, ¿cuál se aplica? Porque son contradictorios. Estamos en el día 31 aplicando una norma, operó el silencio administrativo positivo, y aplicando otra norma, no operó el silencio administrativo positivo porque todavía está dentro del margen de posibilidad de que me notifiquen el acto. En este caso, ¿qué se debe hacer? Interpretar los enunciados normativos a favor de los administrados. En este caso, ¿qué es lo favorable al administrado? Que opere el silencio administrativo positivo. Entonces, en este caso, esa interpretación, pues, se subsana la formalidad innecesaria para el caso en concreto. Las formalidades, entonces, no son innecesarias en abstracto. Las formalidades en abstracto son necesarias o tendrían que ser necesarias, ¿no? Pero en algunos casos en concreto, pues, van a resultar innecesarias. Otro punto, ¿no? Eficacia. La finalidad siempre va a prevalecer sobre las formalidades innecesarias. Puede ser que se notifique vulnerando las reglas de notificación. La ley dice que el notificador debe de acudir al domicilio del administrado y si no encuentra ninguna persona mayor de edad que dé razón, pues debe de regresar otro día, dejar un aviso de que ha venido al domicilio e indicar cuándo va a volver para que el administrado pueda estar presente y se facilite de esta manera la notificación personal. Si no hace eso, es una notificación inválida. Si lo deja bajo puerta como tal, es una notificación inválida. Si dice que la atendió una persona pero no se identifica, y lo deja bajo puerta porque supuestamente se negó o se negó, es una notificación inválida porque siempre se debe de identificar con quién se está entendiendo la notificación. En estos casos, entonces, se debe de recurrir a una segunda visita. Pero, ¿qué pasa si es que el notificador no hizo eso, vulneró la normativa, vulneró la formalidad, lo dejó bajo puerta todo y al día siguiente el administrado presenta argumentos? No aduciendo una indebida notificación, sino argumentos de fondo, diciendo me han notificado, he visto debajo de mi puerta al entrar una notificación a tantos folios y por lo tanto presento mis argumentos al respecto. Es decir, materialmente ha tomado conocimiento. Ahora la pregunta se genera, ¿esa formalidad de la segunda visita, en este caso concreto, ha sido necesaria o ya se constituyó como una formalidad innecesaria? Veamos, porque la formalidad es un medio como tal. ¿Cuál es la finalidad en este caso en concreto? Que el administrado tome conocimiento certero y por eso es que si es que no se encuentra nadie, se tiene que volver otro día para garantizar o para darle una oportunidad al administrado o a la propia notificación de que se realice de manera personal. Pero la finalidad es que el administrado tome conocimiento de los documentos, del acto administrativo, por ejemplo. Entonces, si es que ha tomado conocimiento certero,
esa formalidad se torna innecesaria y en este caso se sanea la notificación defectuosa y el procedimiento sigue como tal, sin ningún problema. Que la finalidad prevalece sobre las formalidades que en este caso resulten innecesarias, ¿no? Y nuevamente digo, formalidades innecesarias siempre están ventiladas a los casos en concreto, no, no es en abstracto. Y siguiente, la simplicidad. También tiene que ver con ello, ¿no? Porque va a haber complejidades que resulten innecesarias, también vinculadas a las formalidades, ¿no? Por ejemplo, el tema de las abstenciones. O el tema de la emisión de actos administrativos también. La formalidad va a ser que se emita a través de una resolución, ¿no? O la abstención por decoro. El artículo 99 del tubo del LEPAC dice que cuando se plantea una abstención por decoro se debe hacer mediante una resolución. Pero ¿qué pasa con las autoridades que no tienen capacidad resolutiva? Es decir, no pueden emitir resoluciones como tal. ¿No podrían abstenerse? Esa interpretación podría ser vulneratoria a sus derechos y a los fines propios de una abstención. Entonces se colige que sí podrían abstenerse, pero si no pueden emitir resoluciones, entonces que emitan otro acto, pero que esté debidamente sustentado, porque la finalidad, en este caso, es que el planteamiento de una abstención, es decir, que se invoque las razones por las cuales, en el presente caso concreto, la autoridad no pueda actuar porque se ha omnibulado de parcialidad, tiene razones objetivas que sustentan que por decoro no debe de actuar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El administrado lo ha denunciado, ¿no? O tiene denuncias en contra, tiene una disputa penal al respecto con él. No tiene una enemistad manifiesta, pero sí hay denuncias en su contra, entonces por decoro prefiere abstenerse porque puede que melle su parcialidad y eso lo puede plantear, ¿no? El jefe inmediato lo puede evaluar, lo puede autorizar o no también, dependiendo de su discrecionalidad, pero lo puede plantear. La norma dice que se plantea mediante resolución, pero en este caso es una complejidad necesaria que sea mediante resolución si es que eh, lo hace mediante informe y lo justifica debidamente. Pues podría ser una complejidad innecesaria, más aún en aquellos casos donde la autoridad no puede emitir resoluciones, ¿no? Porque no todas las autoridades administrativas pueden emitir resoluciones, no, no tienen esa capacidad resolutiva. De esta manera, entonces, para el desarrollo de un procedimiento administrativo debemos de ventilar estas particularidades, ¿no? Considerando siempre que la finalidad es la satisfacción de ese interés personal en el marco del interés general. Esa es la finalidad. Entonces, todas las formalidades pueden estar supeditadas a un análisis de necesidad. Si la formalidad cumple ese fin, entonces es necesaria. Si la formalidad no cumple su fin, entonces es una formalidad innecesaria, la cual no pasa nada si nos la saltamos. Entonces, hablando de los actos de instrucción que se deben de regir en mérito a la verdad material y el impulso de oficio, hablamos de que estos están dirigidos a aportar datos, ¿no? ¿A quién? A la autoridad de la administración pública. Por ejemplo, se puede requerir que informes legales a la Oficina de Asesoría Legal, ¿no? Solicitar documentos a las autoridades, es decir, a otras entidades públicas cuando así sea necesario, o solicitar información a los administrados, no solamente a ese mismo administrado, sino también a otros administrados cuando sea necesario, recordemos. Y también puede estar dirigidos a probar, es decir, generar medios probatorios, testimoniales, declaraciones, inspecciones o peritajes. Va a depender de cada caso en concreto qué es lo que se necesite. Pero siempre tienen que tener un valor, no por las puras, no por una formalidad solamente, sino aportar datos relevantes para el caso o que estén dirigidos a probar ciertos elementos que sean necesarios. Por lo tanto, de aquí excluimos ciertas prácticas. Por ejemplo, no aportan un valor objetivo
una solicitud rutinaria de informes previos, que a veces esto se realiza, ¿no? Por ejemplo, todo pasa por jurídica, todo pasa por legal, ¿no? Y legal no analiza una determinada cuestión, sino se le remiten todos los actuados para que dé su conformidad. ¿No? Es una solicitud rutinaria de informes, que sin eso no se puede emitir la decisión. No aporta ningún valor, porque no se está sustentando por qué está pasando a la oficina de asesoría jurídica, por ejemplo. Eso no se rige bajo los principios que estábamos viendo anteriormente. Otro también no aporta valor objetivo, el requerimiento de visaciones. Es lo mismo, ¿no? De establecer vistos buenos en cada acto administrativo, visto de todos los gerentes, ¿no? De una cantidad de gerentes que no aportan ningún valor al respecto, ¿no? O entre otros, ¿no? Porque esto ya es un numerus apertus respecto a cualquier requerimiento que se pueda necesitar en un procedimiento administrativo que no esté ligado a un valor objetivo. Y esto incluso genera una tergiversa el análisis de una responsabilidad administrativa, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando la Contraloría realiza un análisis de hechos, cuando hay eh, irregularidades en un procedimiento administrativo o en varios procedimientos administrativos, lo que hace Contraloría es revisar por qué manos ha pasado, ¿no? Y aún así no aporten un valor objetivo. De esta manera, entonces, a veces se remiten esos actuados para generar un cierto tipo de complicidad, en el peor de los casos, o si no, ya por un paradigma, ¿no? De que como siempre se ha hecho así, pues así pues se hará, ¿no? Y no se realiza un análisis de si realmente es materialmente necesario, como dice en este lámina, ¿no? ¿Cuándo se debe requerir un informe, por ejemplo? ¿Cuándo se debe realizar una copios? Cuando sea materialmente necesario, cuando aporte un valor objetivo al respecto, cuando se tenga una petición concreta y oportuna, ¿no? Es decir, no remitir los actuados para su valoración, sino su valoración respecto de este punto en específico. No nos queda claro este punto en específico. Por favor, señor arqueólogo, ya que estamos en una entidad como el Ministerio de Cultura, realice un análisis técnico sobre este punto en específico. O señor arquitecto, por favor, realice un análisis técnico sobre este punto. O señor abogado, realice un análisis técnico sobre o sobre la interpretación de esta norma vinculada al caso concreto. No ten todo el expediente y dame tu conformidad. Porque si fuera así, entonces lo que se está haciendo solamente es buscar solidaridad o incluso justificación para la emisión de una decisión, ¿no? Y la justificación incluso se torna ya una falacia, ¿no? ¿Por qué se aprobó? Ah, porque tiene el visto bueno de todos. Pero tiene el visto bueno porque se ha pedido de una forma genérica. Evidentemente va a tener un visto bueno de todos así. Aquí, por ejemplo, tenemos ya el colmo de todo lo que estábamos hablando, ¿no? En un caso concreto de una municipalidad donde se realiza un requerimiento genérico, incluso sin consignación de plazo, y peor aún, vulnerando una normativa, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, se había solicitado una licencia de edificación de una modalidad D, ¿no? Y la modalidad D se realiza en el marco de revisores urbanos, ¿no? Es decir, que ya contaba con la evaluación previa de revisores. Por lo tanto, en estos casos, el reglamento de licencias de habilitación urbana nos dice que aplica prácticamente un silencio administrativo, perdón, una aprobación automática del procedimiento. ¿Por qué? Porque no se estaría vinculando, no se estaría afectando el interés general, porque ya tiene la aprobación previa de revisores urbanos. Y todas las municipalidades tendrían que acogerse a lo que dicta este reglamento y en todo caso, pues, actualizar sus tupas. Y si es que el tupa no está actualizado, pues deben de acogerse a lo que dice el decreto supremo, ¿no? Pero en este caso no se ha hecho así, ¿no? Es decir, primero no se aplicó lo que dice el reglamento y segundo se solicitó aquí al Colegio de Ingenieros del Perú que remita su opinión, pero no de un tema en específico, sino de todo, ¿no? Prácticamente se le remite el expediente para su pronunciamiento. ¿Sobre qué? No se dice, solamente de manera general, ¿no? Esto
va en contra de todo lo que estábamos viendo anteriormente, va en contra del impulso de oficio, va en contra de la buena fe, va en contra de la justificación de realizar actos de instrucción y incluso no se le consigna un plazo en específico, ¿no? Y bueno, ejemplos como este hay muchos, pero este era el ejemplo más concreto y vulneratorio que había visto, entonces se los comparto en este caso, porque recordemos que los actos de instrucción dentro de un procedimiento administrativo, vinculado a todas las ideas previas que se han mencionado, pues siempre deben de buscar un valor en específico. Ahora, otro punto, todo este acopio de elementos debe estar supeditado a un plazo, ¿no? Porque la emisión de una decisión también lo está. Generalmente son de 30 días hábiles, es decir, la emisión de una respuesta, salvo que para cada procedimiento se haya establecido un plazo menor. En el texto único de procedimientos administrativos, que luego, si no es hoy o mañana o el jueves, lo vamos a ver, se establecen plazos para cada tipo de procedimiento de, que emanen de una solicitud de un administrado. Y para el cumplimiento de esos plazos, es decir, del plazo de atención, deben de existir plazos ordenadores, ¿no? Que hagan que la administración pública no actúe ya en los últimos días para el vencimiento del plazo, sino de una manera ordenada, en un principio, para que se pueda cumplir ese plazo de acción, ¿no? Este plazo máximo para accionar. Y esos son los plazos ordenadores, ¿no? Esos plazos ordenadores están regidos en días hábiles, también establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo General, y por lo tanto, sobra decir que no aplican sábados y domingos, ni tampoco días feriados, ni días no laborables para el sector público en específico. Y, y se desarrollan de esta manera, ¿no? Para la recepción y derivación de un escrito, por ejemplo, de mesa de partes hacia la autoridad que deba de resolver, se realiza dentro del mismo día de su presentación. Los actos de mero trámite, no sé si peticiones, por ejemplo, o solicitar requerimientos en 3 días. Para la absolución de estos requerimientos, por ejemplo, dictámenes, en 7 días. O se pueden ampliar incluso, ¿no? La emisión de dictámenes. Y para los actos de cargo, por ejemplo, solicitudes externas hacia los administrados o hacia el propio administrado o hacia otros administrados, 10 días hábiles tienen que ser respondidos, ¿no? Lo cual se ordena gráficamente de esta manera, ¿no? Los documentos que ven acá, proveído, memorando, son simplemente ilustrativos porque algunas entidades no se manejan como tal, ¿no? Algunas entidades, por ejemplo, no emiten memorandos, sino emiten notas, ¿no? O emiten informes, solamente no tienen la capacidad de emitir memorandos, pero por lo general, y como está eh, construido el sistema de gestión documental, que es un aplicativo que utilizan muchas entidades, pues se realiza de esta manera, ¿no? Proveídos, memorandos, informes. Considerando que para la remisión de actuados, pues se utilizan los proveídos. Son documentos sencillos que simplemente derivan actuados hacia otra oficina, hacia otra autoridad. Por lo tanto, si vinculamos esto con con la ley del procedimiento administrativo general, podremos advertir que los proveídos se tendrían que emitir en el mismo día, ¿no? Para la derivación de actuados a las autoridades que deba decidir o actuar sobre ellos, ¿no? Requerimientos de información, memorandos en 3 días, ¿no? La absolución de esos requerimientos, informes, ya sean técnicos, normativos, en 7 días. Si se van a realizar otros requerimientos, recordemos también 3 días para la emisión del acto definitivo, es decir, la resolución, en los 30 días hábiles, ¿no? ¿Hay algún problema si se vulneran los plazos ordenadores, es decir, del mismo día, 3 días, 7 días? No, siempre y cuando calce todas las actuaciones dentro de los 30 días. Cuando no se emite la resolución dentro de esos 30 días, ahí sí se genera el problema porque va a haber causas para ello, ¿no? Y de repente la emisión del informe tardó o la emisión de un requerimiento tardó, o quizás no se han remitido los actuados a la autoridad que deba de resolver, ¿no? La recepción documental lo guardó y por negligencia o con intención, pues no lo hizo.
En ese caso, entonces habría responsabilidad, ¿no? Y la responsabilidad administrativa para los funcionarios, para los servidores, se analiza de esta manera, bajo principios de causalidad y culpabilidad respecto al quebrantamiento del plazo ordenador, pero porque no se actuó dentro del plazo genérico, ¿no? Dentro del plazo de acción que tenía la administración pública para resolver la solicitud. Para ello, también aparte, tenemos que tener en cuenta que durante todo el trámite del procedimiento administrativo, los administrados tienen el derecho del acceso permanente. Esto también se ve regido a través de los principios del procedimiento administrativo general, en específico ligados a la calidad de que una administración pública debe ser transparente. Sí, un momento, por favor. Ya. Una administración pública debe actuar de forma transparente, es decir, como maneja intereses públicos, como maneja cosa pública, la información que genere debe ser veraz, completa y confiable. La información que comparta debe ser veraz, completa y confiable. Independientemente si la comparte porque la solicitamos o porque la publica sin solicitarla, ¿no? Si ven los portales de transparencia, portales de información de las entidades de la administración pública por internet incluso, van a ver que hay información que nadie le ha solicitado, pero la ponen porque es obligatorio legalmente, ¿no? Por ejemplo, sus resoluciones, sus documentos de gestión, sus ROS, sus MOV, sus MAPRO, todo lo publica. Y esa información debe ser veraz, completa y confiable. También la información que le solicitemos. Y esa solicitud de información puede estar recogida a través del acceso permanente o a través de la participación, dependiendo qué rol tengamos dentro de la información que se solicite. Si esa información es respecto a un procedimiento del cual nosotros somos parte, entonces se rige bajo el principio del acceso permanente, que es lo que tenemos que tener en cuenta ahora, porque estamos hablando de procedimientos administrativos, ¿no? Nuevamente, si la información que nosotros queremos acceder es respecto a un procedimiento administrativo en el cual nosotros somos parte, entonces rige el principio de acceso permanente, que indica que quien es parte puede acceder a la información en cualquier momento. Esto quiere decir que no necesitas sacar cita, no necesitas solicitarlo por escrito, sino simplemente acudir a la entidad de la administración pública, presentarse ante quien posee la información, ante quien posee el expediente y solicitar el expediente. Y le tienen que dar acceso a ese expediente. Y ese expediente tiene que ser el original, no copias, no un falso expediente, ¿no? El expediente en sí mismo para que pueda advertir cuáles son las actuaciones que se están realizando. Acceso permanente, entonces, para las partes, ¿no? Para los administrados, pero de su expediente mismo, no de todos los expedientes, de su expediente. Ahora, si es que quiere solicitar información respecto de otros casos, entonces se rige bajo el criterio de participación. El principio de participación indica que cualquier ciudadano puede acceder a la información pública, ¿no? Es decir, se limita la información confidencial, secreta y reservada. Pero para ello sí debe de haber una previa solicitud y está sujeto a un plazo de evaluación, ¿no? Ligado a través del procedimiento de acceso a la información pública, o también denominado procedimiento de transparencia, ¿no? Pero solamente en aquellos casos donde la información no se encuentre contenida en algún expediente del cual nosotros somos parte como administrados. Por ello, entonces, si es que vamos a acudir a la administración pública para tener acceso a nuestro expediente y nos dicen, solicítalo por transparencia, les debemos de decir no, porque no estoy solicitando información ajena a un expediente en el cual yo soy parte. Estoy solicitando información donde yo soy parte, donde yo soy administrado. Por lo tanto, me rige el principio de acceso permanente y yo puedo acudir en cualquier momento. Entonces, el acceso permanente se rige bajo un pedido verbal
o bueno, también un pedido escrito, ¿no? No es obligatorio la presentación de un pedido escrito. Solo se requiere verificar la identidad del solicitante, es decir, la administración pública solamente debe de verificar que quien se esté presentando corresponda a la parte de ese mismo procedimiento. Y la atención debe ser directa, es decir, no deben eh, de presentarle un expediente en copia, sino directamente el propio expediente y de manera inmediata, ¿no? No le deben decir, se pare cita para acá, vuelva tal día, no, de manera inmediata al expediente tal como esté. Si está con el analista, vamos donde el analista, que quiero revisar mi expediente. Si está con el jefe de tal, vamos donde el jefe y vamos a revisar el expediente. ¿No? Y luego se puede suscribir un acta, ¿no? De lectura, ¿no? Se señala la fecha, la hora, el nombre del administrado, el DNI para la identificación, en instalaciones de qué oficina se presentó, qué es lo que leyó cada expediente, su firma como tal, y fin, se puede agregar esta acta de lectura al expediente y ya. ¿No? Y esto, entonces, el acceso a la información es un derecho propio de los administrados muy importante que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Y es una de las garantías del debido procedimiento. Porque aparte como otras características de una administración pública de calidad que hemos visto, por ejemplo, la eficiencia, la transparencia, la confianza, también otra característica es que la administración pública debe de ser garantista. ¿No? Y dentro de esta característica de la administración pública garantista, está ligado al principio del debido procedimiento, que en sí es como un macro principio, porque tiene distintos tipos de garantías que las podemos resumir en tres, ¿no? Derecho a conocer, derecho a defenderse y derecho a obtener una decisión. Primero a conocer que lo que estábamos viendo primero es la debida notificación, ¿no? Porque no podemos defendernos, no podemos obtener una decisión adecuada si es que primero no nos notifican debidamente, ¿no? Recordemos nuevamente que la finalidad es que tomemos conocimiento certero. Y si tomamos conocimiento certero, pese a que no se nos ha notificado conforme a la formalidad, esa formalidad sería una formalidad, eh, se me fue la palabra, una formalidad innecesaria, ¿sí? La debida notificación, entonces, es una formalidad. La finalidad en sí misma es que el administrado tome conocimiento efectivo de los actuados que se tendrán que notificar. En este caso, entonces, si es que la notificación no ha sido hecha conforme a la regla, conforme a la formalidad, y el administrado advierte eso y dice que no se le ha notificado debidamente, entonces en ese caso no se puede sanear la notificación, ¿no? No se puede decir que es una formalidad innecesaria, porque el administrado mismo está diciendo que no se le ha notificado correctamente y por lo tanto, pues solicita que se le notifique de forma efectiva y a partir de allí regirá la eficacia de ese acto administrativo, ¿no? Porque la notificación genera eficacia en el acto administrativo previamente emitido. Y a lo largo del procedimiento, recordemos que el administrado tiene derecho al acceso permanente. ¿No? No está supeditado a un plazo, ¿no? No es que para la presentación de sus descargos en un procedimiento administrativo sancionador tiene derecho al acceso permanente y luego ya no. No, sino en todo momento. En todo momento del procedimiento tiene derecho al acceso permanente, que también está ligado a este derecho a conocer. Uno no puede defenderse si es que no conoce, entonces la administración pública debe de darle las herramientas necesarias para que el administrado pueda conocer su expediente. Primero a través de la notificación de todos los actuados que se puedan generar y también de un acceso permanente durante todo el procedimiento. Siguiente, garantía derecho a defenderse, ¿no? Defenderse puede ser presentando descargos si se está tramitando un procedimiento administrativo sancionador o si no, también en todo caso, alegaciones, ¿no? Las alegaciones tienen que ver con la presentación de argumentos, medios de prueba, ofrecimiento de medios probatorios, cualquier tipo de argumento que se presente dentro del procedimiento administrativo y no están supeditados a un plazo, ¿no? No están condicionados a un plazo en específico. El administrado puede presentar alegaciones en cualquier momento. ¿No? Por ello se dice, por ejemplo, si se me ha vencido el plazo para presentar mis descargos, ¿puedo hacerlo? Sí, solamente
alega o señala que estás presentando alegaciones y no hay ningún problema porque las alegaciones pueden ser presentadas en cualquier momento del procedimiento administrativo. Eso se despliega, recordemos, a través de la presentación de pruebas también, ¿no? Y del informe oral, pero acá tiene un asterisco, ya que el informe oral se solicita cuando corresponda. No, no en todos los procedimientos administrativos corresponde el informe oral. Eso va a estar regulado en cada procedimiento administrativo especial o incluso en el TUPA, ¿no? En el texto único de procedimientos administrativos. Solamente en algunos casos procede el informe oral normativamente hablando. Pero en los demás casos, pues va a ser eh, necesario considerar que es un procedimiento administrativo eminentemente escrito. Por ejemplo, en un procedimiento administrativo disciplinario, expresamente la norma señala que debe haber un espacio para el informe oral, ¿no? Entonces, eso hace que un procedimiento administrativo disciplinario en estos casos sí exista el derecho al informe oral. Antes, pues, se discutía eso, pero ahora parece que ya ha sido superado por el Tribunal del Servicio Civil, ¿no? Pero en otros procedimientos no existe como tal, pero sí se puede plantear y la autoridad administrativa en todo caso queda a su discrecionalidad ello, ¿no? Puede ser que se solicite una licencia de edificación y se generen problemas respecto a unas redes informática, ¿no? Y se necesita informar oralmente cuál es el despliegue de estas redes, que por escrito parece que no se pueden entender muy bien y se necesita explicarle a la administración pública cómo se va a desarrollar esto, ¿no? O quizás una empresa que trate de realizar reciclaje de residuos sólidos o reciclaje de aceites usados, ¿no? Y para el desarrollo o el proceso químico de esto se necesita realizar un informe oral porque por escrito quizás no se llega adecuadamente. El informe oral entonces es un mecanismo, es un instrumento que puede ser utilizado y la autoridad administrativa puede tener a bien considerarlo, ¿no? Si es que no está normativamente establecido en el TUPA, por ejemplo, pues no está obligado, pero puede hacerlo bajo su criterio de discrecionalidad según cada caso en concreto. Y tercer derecho ligado al debido procedimiento es el derecho a obtener una decisión, ¿no? Esta decisión no puede ser cualquiera, sino dentro de un plazo razonable, es decir, dentro del plazo de acción que tiene la administración pública, recordemos que como máximo son 30 días, salvo que en el TUPA de la entidad se hayan establecido plazos más cortos, porque no todos los procedimientos son complejos, hay algunos procedimientos muy sencillos debidamente motivada, fueron las primeras láminas que estábamos viendo, ¿no? La motivación tanto interna como externa, sustentando los motivos por los cuales se está dando esa declaración y que sea impugnable, ¿no? La impugnación del acto administrativo no está recogida en la Constitución, es decir, no es un derecho constitucional, pero es un derecho legal, ¿no? Recordemos que en las primeras láminas estábamos viendo que la administración pública o las actuaciones de la administración pública están supeditadas a un control jurisdiccional. Es decir, si es que no estamos de acuerdo con la administración pública, podemos acudir al Poder Judicial porque sobre la potestad administrativa está la potestad jurisdiccional y también la potestad legislativa, ¿no? De ese caso, entonces se entendería que basta con que la administración pública emita una decisión de la cual yo no estoy de acuerdo para ir al proceso contencioso administrativo y acudir al Poder Judicial. Pero legalmente se ha establecido el derecho del administrado de poder recurrir no al Poder Judicial directamente, sino a la propia administración pública, que se entiende que tendría que ser otra autoridad que con criterios de imparcialidad puedan evaluar la legalidad de la decisión previamente emitida, que vía recurso de apelación pues se esté recurriendo a esa nueva autoridad. Entonces, en ese caso, pues, la impugnación de acto administrativo, si bien es cierto, no tiene raigambre constitucional, sí está establecido legalmente. Lo siguiente que vamos a ver es la prueba sobre precisamente este derecho que tienen los administrados a presentar alegaciones, a aportar medios de prueba, a aportar documentos para que sean valorados por la administración pública. Carga de la prueba. Sí.
Recordemos que la administración pública se rige bajo el impulso de oficio, ¿no? Un rol activo que tiene que tener la administración pública. Entonces, de allí se desprende la idea que la carga de la prueba tiene que ser por parte de la administración pública, como regla general. ¿Cuáles van a ser las excepciones, ¿no? Casos especiales. Trámites iniciados por el administrado. ¿Por qué? Porque el administrado tiene un interés personal, entonces debe de presentar pruebas llamados requisitos establecidos en el TUPA, ¿no? En el Texto Único de Procedimientos Administrativos. Otra excepción, recursos administrativos. Cuando se presenten nuevos argumentos en una segunda instancia administrativa a través de recursos administrativos, estos deben estar debidamente probados, ¿no? Argumentos de hecho, me refiero, ¿no? Deben estar probados. ¿Por qué se requiere prueba, ¿no? ¿Por qué no simplemente se puede desdecir de lo que ha señalado la autoridad administrativa? Porque ya hay un acto administrativo emitido del cual goza de presunción de validez. Por lo tanto, para rebatirlo se necesita un sustento probatorio mucho mayor, ¿no? Por lo tanto, los recursos administrativos, la carga de la prueba responde al particular o también llamado administrado. Otro, en los procedimientos trilaterales. ¿Por qué aquí la carga de la prueba no es de la administración pública? Porque la administración pública es un decisor, ¿no? Chocan aquí intereses particulares, ¿no? Dentro de dos administrados que van a ventilar sus intereses ante la autoridad de la administración pública. Entonces, en ese caso, la carga de la prueba no le corresponde a él. Y otro también la carga dinámica, ¿no? La carga dinámica implica que en ciertos casos debe de probar quien está en mejores condiciones para hacerlo. Si se le obliga a la administración pública de probar, por ejemplo, justificaciones a un incumplimiento de plazos propios al administrado, pues no lo va a poder hacer. El administrado está en mejores condiciones de hacerlo, entonces la carga dinámica le corresponde al administrado en estos casos, ¿sí? Preguntas. Johnny pregunta, doctor, por el acceso al expediente, ¿un servidor puede acceder a los actuados de una denuncia presentada en su contra por su superior jerárquico, aunque no se haya iniciado un procedimiento administrativo? A ver, Johnny, recordemos que estamos aquí, ¿no? En debido procedimiento. Y depende de cómo se haya o cómo se interpreta la normativa, ¿sí? Y para estos casos, como está regido bajo un sistema administrativo, depende de cómo lo haya interpretado el ente rector. Y el ente rector para el tema en el que tú nos convocas es servir, ¿no? Porque es un sistema administrativo de gestión de recursos humanos dentro de un subsistema de gestión del empleo. Una de las áreas es el régimen disciplinario. Y en este caso, servir lo que ha dicho es que no existe el derecho de acceso permanente de un servidor denunciado, del cual no se le haya iniciado procedimiento administrativo disciplinario, porque no hay procedimiento. Como no hay procedimiento, entonces no se generan los derechos al debido procedimiento. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Entonces, el debido procedimiento y las garantías de un debido procedimiento surgen cuando el procedimiento mismo es iniciado. Si todavía no se ha iniciado ningún procedimiento, entonces no tiene ninguna de estas garantías. No tiene el derecho de presentar descargos, no tiene el derecho de solicitar un informe oral, no tiene el derecho de que se le notifiquen los actuados, no tiene el derecho del acceso permanente que indicas, Johnny. ¿Por qué? Porque no hay procedimiento. Si no hay procedimiento, lógicamente tampoco habría debido procedimiento. Esta es la explicación teórica que señala servir, ¿no? Pero muy aparte de ello, podría entenderse también que hasta que no existe un pronunciamiento propio de la entidad, no se puede señalar que ese servidor sea parte, ¿no? De una vinculación, de una relación jurídica administración pública con el servidor investigado. En ese caso, entonces, sigue siendo información confidencial porque está ligada al ejercicio de la potestad sancionadora de la administración pública.
que dice servir, entonces cuando se le inicia el procedimiento, ahí recién se despliegan todas las garantías del debido procedimiento. Entonces, si no se le ha iniciado PAT, como indica Johnny, no tendría derecho a acceder a los actuados, ni a ser notificado de ellos. Vinculado con la carga de la prueba, tenemos que tener en cuenta también que no existe la figura de la prueba tasada, prueba plena o fehaciente, ¿no? Respecto a, por ejemplo, eh, medios probatorios que no admitan prueba en contrario, ¿no? Que es la definición de prueba tasada. Todo medio probatorio está sujeto a discusión. ¿Por qué? Porque si no existiría perdón, si existiría un medio probatorio que no esté sujeto a discusión, entonces, ¿para qué va a haber un procedimiento administrativo? Ya que de frente emitan una decisión, ¿no? Y eso va en contra de las garantías propias al debido procedimiento. Toda prueba que presente la administración pública siempre está sujeta a una evaluación, a un debate, ¿no? La administración pública no puede cerrarse al respecto. Y eso aplica para las actas de fiscalización también. ¿Sí? ¿Y cuál es el sustento aquí? El expediente 3094-2006 del Tribunal Constitucional, donde antes se había señalado que existe la prueba tasada por el seguimiento satelital del CISESAT, pero luego se dijo que ya no, porque eso era inconstitucional, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un caso de un acta de fiscalización donde se había señalado que se había obstruido, ¿no? Pero se obtuvieron imágenes de videos de cámara de vigilancia que acreditaban que lo que dijo el fiscalizador no era cierto, que no había ningún tipo de instrucción al respecto. Entonces se puede sopesar prueba de la administración pública contra la prueba que presente el administrado, ¿no? La prueba de la administración pública no es tasada, no es fehaciente, todo está sujeto a una discusión. Aquí hay otra pregunta. Manuel dice, si indiqué ser notificado a través de correo electrónico, pero la entidad nunca lo hizo y después de meses constato que notificaron por cédula, pero fue devuelta por el notificador indicando que no ubicó mi domicilio real, ¿puedo solicitar la nulidad de notificación y ser notificado conforme a lo que yo he indicado? Sí, sería lo adecuado, Manuel, porque tú has indicado expresamente que se notifique por, por, por por correo electrónico y siempre y cuando hayas autorizado expresamente, es decir, no basta con que indiques así nada más a la volada un correo electrónico, sino como tú dices, que hayas indicado que se te notifique por correo electrónico. Esa es la correcta interpretación de la ley del procedimiento administrativo general respecto a la notificación por correo electrónico. Puede ser que aquí por error no hayan visto eso y que se trabaje de manera a granel, como muchas entidades hacen, ¿no? Y se notifique al domicilio que conste en el expediente u otro domicilio. Pero se tendría que hacer esa precisión para generar de que no hubo una debida notificación y se genere quizás la nulidad de los actuados posteriores para que primero se notifique debidamente y a partir de allí, pues, continuar con el procedimiento debido. Aquí, respecto a lo que estábamos hablando, ¿no? De las actas de fiscalización, por ejemplo, también aplica para todos los medios probatorios, ¿no? Esto ya no es propio del derecho administrativo, sino propio del derecho procesal en general, que un medio probatorio debe ser útil, conducente y pertinente, ¿no? Esos son los requisitos siempre de todo medio de la prueba, y eso no es ajeno al derecho administrativo, es decir, pertinencia, ¿por qué? Porque tienen que estar sujetos a los hechos objetos del debate. Utilidad, ¿por qué? Porque debe de lograrse lo que se procura obtener, ¿no? Y conducencia, porque debe de tener idoneidad, no debe de ser adquirido a través de una irregularidad o vulnerando derechos fundamentales, ¿sí? Hasta aquí hay alguna pregunta porque luego ya forma parte de lo que vamos a ver el día jueves respecto a los tipos de procedimientos que son la solicitud de parte, de oficio, de la aprobación automática y el despliegue del texto único de procedimientos administrativos, ¿sí? Para no confundirlos al respecto, pues esto lo vamos a ver el día jueves, ¿sí? Si es que hay alguna pregunta al respecto, gracias John y gracias eh, doctor Manuel por hacer la consulta. Ah, Rosario pregunta, doctor, una consulta, si un expediente pasa a servir y si servir no contesta, ¿qué se puede hacer?
depende, porque un expediente es genérico. O sea, Servir tiene un montón de, de competencias. Rosario, ¿puedes activar tu micrófono para poder desarrollar mejor, más rápido? ¿Qué tipo de expediente es? No se puede estar. Doctor, buenas noches. Es un expediente administrativo. Buenas noches. Sí, pero ¿de qué tema? Porque Servir tiene funciones de Es sobre supervisión. es despido de un trabajador. Ah, una destitución. Ya, muy bien. Muchas Sí, gracias, Rosario. ya, Ya está. doctor. Eh, Mira, no se puede negar que, que la realidad muchas veces supera a la normativa, ¿sí? Y mientras seres humanos estén a cargo de la administración pública, van a haber deficiencias, siempre, siempre. Y Servir no es ajeno a ello. Actualmente Servir se está demorando más o menos unos 8 meses en desarrollo, en atender estos tipos de pedidos. Y no me consta directamente, pero a través del análisis de los expedientes y de las resoluciones, porque yo hago un análisis casi semanal de las resoluciones que emite el Tribunal de Servicio Civil, en ese caso, puedo advertir que no hay una diferencia o una prelación o una prioridad sobre los casos de destitución y los casos de suspensión. Es decir, todos en un mismo saco parece que los analizan, ¿no? Y por ende, pues se demoran tanto como una suspensión de días a una destitución, pues la demora es la misma, ¿sí? O dicen también que justicia que tarda no es justicia y muchas veces se ve así, ¿no? Pues en el caso de las suspensiones, por ejemplo, cuando se suspende por 5 meses, ya para que el tribunal va a emitir una decisión al respecto, si lo va a hacer a los 8 meses, cuando la ejecución de ese acto administrativo ya se efectivizó, ya cumplió su periodo. Entonces, en ese caso, cobra preguntar cuánto plazo tiene el Tribunal del Servicio Civil, ¿sí? Y aquí valen dos interpretaciones. La primera interpretación es, veamos lo que dice el ELEPAC, ¿no? ¿Cuánto plazo tiene? Ningún procedimiento puede durar más allá de 30 días, ¿no? Y cuando se presenta un recurso de apelación, la autoridad administrativa tiene que atenderlo dentro de 30 días de presentado el recurso, desde presentado el recurso. Si no lo hace, opera el silencio administrativo, en este caso silencio administrativo negativo, y da pie a presentar una demanda contenciosa administrativa ante el Poder Judicial. Esa es la primera interpretación. Entonces, ¿cuánto plazo tiene el Tribunal de Servicio Civil? Bajo esa interpretación, 30 días hábiles, considerando que, según el reglamento del tribunal, ¿sí? Las entidades, en específico la Oficina de Recursos Humanos, tiene 10 días hábiles de plazo para elevar los actuados al Tribunal de Servicio Civil vía casilla electrónica. Entonces ya como que se comen 10 días y ya solamente le quedarían 20 días hábiles. En esos 20 días hábiles es imposible actualmente con las herramientas que tiene el tribunal que emite una respuesta. Imposible, no, no, no se ve, no se ve eso. Entonces, ¿cuál es la segunda interpretación? Aplicar lo que dice el reglamento de ellos mismos, el reglamento del tribunal, donde dice los 30 días hábiles, que si bien es cierto, sí nos aplican, son 30 días hábiles, pero no va a ser a partir de la presentación del recurso de apelación, porque ese recurso no se interpone ante el tribunal, sino se interpone ante cada entidad, ¿no? Entonces, los 30 días hábiles no van a ser cuando se interpone el recurso. Tampoco va a ser a partir de que los actuados son remitidos al tribunal por parte de la Oficina de Recursos Humanos de la entidad. No. Va a ser cuando se emite el acto, o sea, cuando el tribunal emite el acto que indique que los actuados están puestos a despacho ya y listos para resolver. Desde ahí se cuentan los 30 días hábiles. ¿Y cuándo hacen eso? Cuando ya está todo saneado, cuando ya está todo hecho, porque cuando emiten ese acto, pasan pocos días y ya se emite la resolución. Entonces, en ese plazo nunca lo van a vulnerar, ¿no? O al menos nunca he visto que lo hayan vulnerado. Y de ese momento, entonces, vamos a tener un conflicto, ¿no? ¿Cuál plazo se aplica? ¿Qué problema podamos tener y qué solución, ¿no? Y la solución que veo es
si es que no vamos a obtener una respuesta adecuada por parte del Tribunal de Servicio Civil, es mejor acudir al Poder Judicial, porque el Poder Judicial sí admite demandas porque no se rige bajo el reglamento del tribunal, ¿no? El juez se va a regir solamente por la ley, lo que dice la Ley de Procedimiento Administrativo General. ¿Han pasado más de 30 días desde que presentaste tu recurso? Sí, entonces admitido trámite, ¿no? Y eso pasa. Y el tribunal en esos casos, ¿qué hace? Pues ya no puede emitir opinión, ya no puede emitir opinión. Abocamiento indebido le indican. Y el tribunal ya no emite opinión y en ese caso, solamente estratégicamente en esos casos, pues se puede acudir al Poder Judicial. Eso hay que verlo con pinzas, depende de cada caso. En algunos casos va a convenir más esperar un tiempo prudencial al tribunal, que si bien es cierto se demora, pero podríamos garantizar nuestros derechos debidamente ante el Tribunal de Servicio Civil. Entonces lo esperamos un poco más, ¿no? Porque entendemos cómo funciona el sistema, entonces ya pues se demora más de 30 días, se puede demorar 8 meses, pero puede ser incluso más veloz, más rápido que el Poder Judicial en estos casos y de una manera tranquila podemos eh, garantizar nuestros intereses. Pero en aquellos casos en los que no, pues mejor esperemos los 30 días e interpongamos la demanda de acción contenciosa administrativa. Es un tema estratégico, ¿no? Las dos opciones son válidas. ¿Qué hacer en esos casos? Me pregunta Rosario. Si no contesta, pues puedes hacer ambas cosas. Esperar, considerando que más o menos se demora 8 meses, o presentar una demanda de acción contenciosa administrativa, ya señalando que ha aplicado el silencio administrativo negativo. Pero es cuestión de verlo estratégicamente. En algunos casos va a convenir lo primero y en algunos casos lo segundo. ¿Sí? Y bien, terminamos con la pregunta de Johnny. Dice, doctor, si a un subgerente en adición a sus funciones se le da la encargatura de secretario técnico, ¿puede este secretario técnico solicitarse él mismo información sobre el área donde es jefe titular a pesar que se encuentra en etapa de precalificación? En este caso estamos hablando de un secretario técnico que a la vez ejerce funciones de subgerente, ¿no? O mejor dicho, un subgerente que a la vez hace funciones de secretario técnico. Y en ese caso sí, puede solicitarse información porque tiene calidades distintas y no hay ningún problema con ello. Lo que no podría, por ejemplo, es actuar como órgano instructor, porque ya estaría emitiendo una decisión como autoridad cuando ha actuado como secretario técnico. En esos casos corresponde abstenerse, pero requerimientos de información, normal. ¿Sí? Recordemos que las causales de abstención es emitir opinión como autoridad, ¿no? Y servir en estos casos, de hecho, como autoridad se refiere a como autoridad del procedimiento administrativo, ¿no? Pues del procedimiento administrativo disciplinario en todo caso. ¿Sí? Bien, vamos a completar la clase. El día jueves tenemos una clase doble. Ya hoy día hemos desarrollado gran parte del procedimiento administrativo, más que toda la parte general, para que tengamos las bases de lo que vamos a hablar. Y el día jueves nos esperamos todos aquí para hablar sobre los tipos de procedimientos administrativos a solicitud de parte, procedimientos administrativos de oficio, cuándo discernir de los de aprobación automática, evaluación previa y los silencios administrativos. ¿Sí? Entonces, conmigo es hasta el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos el día jueves.